Sexta lección. Sesión del 16 de enero de 1903. Señores, hablemos un poco sobre la teoría del tiempo en Platón. Es en Platón, de hecho, donde encontramos por primera vez una teoría del tiempo esbozada en una página del Timeo. Leeré los principales pasajes de este texto, páginas 37 y 38 del Timeo. Como recordarán, Platón está explicando el muy complicado proceso por el cual Dios, es decir, el gran demiurgo, el gran artista, compuso el alma del mundo, el alma destinada a animar y mover las cosas, y continúa así. Cuando el Padre, el generador del mundo, la vio moverse y vio esas imágenes de los dioses eternos, el alma del mundo se alegró, y lleno de dicha quiso hacerla incluso más parecida a su modelo. Ese modelo es en sí mismo un ser vivo eterno. Se esforzó en la medida de lo posible para hacerlo así, es decir, para hacer eterno al universo mismo. No era posible otorgarle la eternidad completamente, perfectamente al ser engendrado, pero Dios inventó entonces una cierta imagen móvil de la eternidad, y organizando al mismo tiempo el cielo, produjo, mientras que la eternidad permanece en su unidad, una imagen de la eternidad que avanza según los números. Produjo la eternidad permaneciendo en la unidad, y es a esto a lo que le llamamos tiempo, pues no había días, meses y años antes del nacimiento del cielo, y es organizando el cielo que Dios los hace nacer. Me salto aquí algunas líneas en relación con el pasado y el futuro. Cito, sin embargo, esta frase. Estos, el pasado y el futuro, son las formas del tiempo, imitadoras de lo eterno y que giran conforme a los números, el tiempo circulando según los números. Finalmente llego a la conclusión de este pasaje. Entonces, el tiempo nació con el cielo para que, creados juntos, se disolvieran juntos, suponiendo que su disolución pudiera alguna vez ocurrir, y fue hecho según el modelo de la naturaleza eterna, pues el modelo, él, es de toda la eternidad, pero el tiempo se dice en todo momento que ha sido y que será. Así pues, es solamente de la eternidad que podemos decir que es. El tiempo nunca es, al contrario, se debe decir en todo momento que ha sido y que será. Es muy preciso, finalmente, en la continuación de este pasaje, y ahí termino mi cita, Platón nos muestra a Dios produciendo otros círculos interiores al primero para hacer girar a los diferentes astros y luego todas las demás cosas engendradas al interior del universo, de las cuales el cielo, girando sobre sí mismo, es la envoltura final. He ahí, señores, el pasaje del Timeo relativo al tiempo. Es un pasaje muy importante porque podría servir para marcar y hacer comprender el paso, la transición entre lo que algunos llaman hoy en día las dos vertientes filosóficas de Platón, pero que nosotros llamaremos simplemente sus dos puntos de vista. ¿Cuáles son estos dos puntos de vista? Es necesario señalarlos, definirlos. Eso sería el mejor comentario posible a este pasaje. El punto de partida de Platón, señores, es claro, es el mismo problema que expusimos aquí la última vez, el problema planteado por los filósofos eleáticos y resuelto por ellos de manera particular. Es este. ¿Cómo podemos aceptar sin contradicción, sin que resulte absurdo, que una cosa deviene y que, en consecuencia, dura? ¿Cómo aceptar, sin que resulte absurdo, que el calor se vuelve frío, lo pequeño grande, el niño adolescente y eventualmente hombre? Ya lo decíamos el otro día. Si, en efecto, planteamos el principio en su forma absoluta, tiene algo de contradictorio, puesto que el calor es calor, el frío es frío, el niño es niño, el hombre es hombre. Y decir que uno llega a ser otro es admitir que eso es y no es eso mismo. Entonces hay un absurdo aparente, y el otro día mencionamos que si vemos el devenir, el cambio, como lo que es en realidad, es decir, el fondo mismo de la existencia de las cosas, entonces el absurdo no es más que aparente. Si digo que el niño se convierte en hombre y considero al niño en cuanto tal como una realidad terminada y al hombre como algo terminado, entonces tengo dos términos lógicamente inmutables, el niño y el hombre. De ese modo, el cambio, el paso de niño a hombre, se vuelve algo que lógicamente no se puede comprender, puesto que habrá que admitir que el niño, que, según lo asumimos, no es más que niño, es un niño, resulta ser en cierto momento, en la transición, hombre.
Pero ya lo decíamos, la realidad no es ni el niño ni el hombre, es la progresión, la evolución, el devenir por el cual el niño se vuelve adolescente, el adolescente se vuelve hombre, el hombre se vuelve un anciano. Estos términos, infancia, adolescencia, virilidad, vejez, no son realidades, sino puntos de vista o perspectivas de la mente sobre una realidad que es cambiante. La realidad verdadera es el cambio, el devenir, la transición continua. Por lo tanto, aquello que no existe más que para nuestra mente, aquello que no tiene sino el valor de un signo, para emplear la terminología de nuestras primeras lecciones, son estos términos: infancia, adolescencia, etc. Estos signos corresponden a perspectivas, visiones inmóviles que tiene la mente de una realidad que se transforma y que pasa. Así pues, si vemos las cosas desde este punto de vista, no tiene nada de absurdo que el niño se convierta en hombre y el hombre en anciano. Mientras que si consideramos la realidad como constituida por el niño, el hombre, el anciano, es decir, la realidad como constituida por conceptos y según el modelo de estos, entonces sí que encontramos un absurdo lógico. Esa es la solución que aquí hemos señalado y que, al menos en mi opinión, permea más o menos en la filosofía moderna. Pero dicha solución no podía ser propuesta en la antigüedad, puesto que el punto de vista de los antiguos era completamente distinto. El concepto es lo que formamos naturalmente y por lo tanto creemos también que es lo que responde a la realidad misma. De tal suerte que, antes de probar la otra solución que hemos mencionado, había que intentar salir del absurdo, de la contradicción, a partir del concepto solamente. Los eleáticos se limitaron a negar el cambio. Platón quiso explicarlo, conservarlo, sosteniendo sin embargo que la realidad es lo inmutable, el concepto. ¿Cómo lo hizo? Su solución es la siguiente, señores. Decir que el calor se vuelve frío, que lo pequeño se vuelve grande, resulta absurdo, pero el absurdo desaparecería si, sosteniendo que el calor es calor, que el frío es frío, que lo pequeño es pequeño y que lo grande es grande, suponemos que estas cosas por sí mismas inmutables, el calor, el frío, la grandeza, la pequeñez, se suceden unas a otras, se reúnen, o más bien, por decirlo así, se reemplazan unas a otras en el mismo lugar. Supongamos, esta es una comparación que ya habíamos considerado, me parece, y además está en consonancia con la doctrina platónica y con la famosa alegoría de la caverna. Una lámpara mágica y cristales de diferentes colores, un cristal azul y uno rojo, por ejemplo, y además una pantalla. La lámpara proyecta alternativamente en la pantalla el rojo y el azul, y en este sentido la pantalla, que inicialmente era roja, ahora es azul. Sin duda sería absurdo decir que el rojo se convierte en azul, o incluso decir que la pantalla roja se vuelve azul. Pero no sería absurdo decir que el rojo y el azul se suceden uno a otro sobre la pantalla. El rojo es inmutable, permanece rojo, el azul permanece azul, la pantalla permanece pantalla. Tenemos así tres cosas inmutables: el rojo, el azul y la pantalla, y sin embargo tenemos también cambio, devenir, o al menos todo lo que nos da la apariencia de ello. He ahí el principio de la solución platónica. Este principio fue expuesto explícitamente por Aristóteles, quien lo adopta, aunque, pensándolo bien, su doctrina se aleja en este punto de la de Platón. En el libro 12 de la Metafísica, después de haber señalado la dificultad planteada por los eleáticos, la dificultad que hay en admitir que algo pueda transformarse en su contrario, que el rojo pueda volverse azul, nos dice lo siguiente: en nuestra doctrina, esta dificultad se elimina por el hecho de que nosotros admitimos los dos contrarios y además una tercera cosa. Se trata de un tercer principio que Aristóteles concibe como aquello que subyace en los contrarios, o mejor dicho, la materia. Platón admitía ya este tercer principio, aunque de forma menos clara. Para él se trata de lo infinito, lo grande y lo pequeño, algo no determinado, y que sin embargo sirve como sustrato de las ideas a las cualidades que se suceden. Decía yo que es Aristóteles quien formula de manera más explícita este principio, aunque se encuentra suficientemente claro en Platón mismo. Hay un pasaje en el Timeo, por ejemplo, donde nos habla de ese receptáculo palabra por palabra, ese objeto suave destinado a recibir las impresiones. Además, hay cosas que entran y cosas que salen. Agrega que se trata de imitaciones de las ideas.
Así pues, hay una pantalla, un receptáculo y luego el reflejo de las cosas eternas que van y que vienen, y todo eso nos da la apariencia de devenir y de transformación. Hay un pasaje en el libro séptimo de la República en el que Platón desarrolla muy claramente la labor del filósofo dialéctico, que es la de entender las cosas múltiples y consecuentemente cambiantes en términos de las ideas eternas. Se trata siempre de la misma idea, a saber, que el cambio se explica o al menos el absurdo que le es inherente desaparece, si consideramos que ciertas cosas que por sí mismas son inmutables, de esencia inmutable, son a su vez constitutivas del cambio, y si a todo esto añadimos un receptáculo que no es nada en particular, algo que no es más una cosa que otra, pero donde todas las cosas pueden transcurrir. Ahí tienen, señores, el principio en la solución platónica. En resumen, la esencia de esta explicación, o mejor dicho, de esta reducción del devenir, podría expresarse de la siguiente manera. Acordaremos que el cambio, el devenir, no es otra cosa que la disminución de lo eterno, su degeneración, por decirlo así, aquello que es dado a nuestra percepción, lo que es dado como cambiante, como en movimiento. Todo esto se obtiene mediante la disminución si partimos de lo inmutable, de lo eterno, de las características extraídas de los objetos consideradas como existentes en sí mismas. Retomo mi comparación. Hay que imaginarse los cristales de colores inmóviles, inmutables. Detrás de estos cristales de color hay una luz, por encima de los vidrios una luz y abajo la oscura inmensidad del vacío. Entonces, esta luz proyecta los colores pintados en el cristal a través del vacío oscuro, y todos los reflejos multicolores, como buscando una pantalla, la encuentran en efecto en la oscuridad misma del vacío. Todos los colores se mezclan, se entremezclan, produciendo el mundo en que vivimos, los fenómenos cambiantes que tenemos frente a nuestros ojos, y esto es lo que es dado a nuestra percepción. Pero si queremos construir el conocimiento científico, si queremos elevarnos a la realidad misma, debemos remontarnos a esos cristales de colores y sobre todo a la luz que está por encima y detrás de ellos. Pues bien, esos vidrios son las ideas platónicas y la luz es la idea de las ideas, la idea maestra, la que Platón mismo llama la luz, el sol del mundo inteligible, la idea del bien. El rol del filósofo, el papel del filósofo dialéctico es subir a estas ideas, encontrar su lugar exacto, saber cómo están dispuestas, situadas unas en relación con las otras, determinar cuáles se relacionan con otras y cuáles, al contrario, no tienen ningún parentesco entre sí. Y finalmente, sobre todo, de ser posible, la tarea de elevarse hasta la idea del bien que domina todas las otras ideas y a la cual esas otras ideas piden prestada su luz y su realidad. Ahí lo tienen, de forma esquemática, la esencia, podríamos decir lo esencial de la teoría de las ideas. Les recuerdo que esta teoría implica que los conceptos que encontramos en el lenguaje no son simples signos de la realidad, construcciones de nuestra mente. Los conceptos que encontramos en el lenguaje, o mejor dicho, una vez que los hemos corregido, pues Platón considera que es necesario corregir los conceptos que el lenguaje nos presenta. Los conceptos que están en principio, aunque no de hecho, en el lenguaje, no son algo, como diría un moderno, parcialmente convencional, parcialmente fabricado, es decir, algo humano. No, estos conceptos tienen una existencia en sí mismos, existen por derecho propio, tienen algo de divino, y aquello que nosotros encontramos en el mundo de la percepción es el concepto borroso, el concepto degradado. De modo que, para pasar del concepto que por sí mismo es inmóvil, inmutable, eterno, como dice Platón, para pasar del concepto a la realidad, no hay más que disminuir el concepto, suponerlo imperfecto, suponerlo degradado. Esto es lo primero que tenemos en la teoría de las ideas, y hay además otra cosa sobre la que insistimos hace 2 años. Hay una especie de necesidad de pedirle prestado a las matemáticas, a la geometría, la única ciencia constituida en tiempos de Platón, lo que ésta tiene de esencial. La influencia de las matemáticas en la filosofía ha sido fundamental en todas las épocas de la historia. El carácter de la filosofía ha estado siempre determinado por la estructura de las ciencias que, durante la misma época, presentan el mayor rigor, la mayor precisión, que proveen la mayor satisfacción para el espíritu.
Ahora, la geometría convierte figuras reales, imperfectas, cambiantes, en modelos perfectos, inmutables. Establece a través de la demostración para estas figuras inmutables que sirven de modelos ciertas proposiciones que después aplica, esta vez de forma aproximativa, a las figuras del mundo real. Si queremos obtener una ciencia de la realidad en general, procederemos de la misma manera. Iremos de los modelos inteligibles a las ideas puras e inmutables, perfectas, ideas que serán a las cosas cambiantes e imperfectas lo que las figuras geométricas son a las figuras de la realidad. Así tendremos una matemática mucho más vasta, una gran matemática, de la cual la otra matemática no será más que un caso particular. Entonces, tomamos los conceptos que encontramos en el lenguaje, los corregimos, los hacemos converger con las figuras matemáticas y hacemos que las figuras matemáticas no sean más que un caso particular, un cierto tipo entre el resto de los conceptos y el más elevado de todos ellos. Por lo tanto, todos los conceptos serán como figuras matemáticas, pero reforzadas, superiores, más perfectas. El mundo platónico de las ideas está en el punto de encuentro de estas dos corrientes, la que creamos en conformidad con el lenguaje y la que creamos en conformidad con el camino abierto por las matemáticas. He ahí, señores, en mi opinión muy simplificada y esquematizada, la teoría platónica de las ideas. He ahí el primer punto de vista sobre las cosas, lo que algunos tienden a llamar hoy la primera vertiente filosófica de Platón. He ahí al menos la mitad, ya sea que hablemos de dos vertientes filosóficas o de dos puntos de vista, y probablemente más de la mitad del platonismo. Pero hay algo más. Como ustedes saben, señores, en los diálogos de Platón, los mitos, es decir, las fábulas, tienen un papel muy importante. Hay mucho escrito sobre la naturaleza de dichas fábulas, sobre su alcance, su valor. Digamos de una vez que no es necesario considerarlas todas en conjunto como si tuvieran el mismo valor y el mismo alcance. Evidentemente, algunos de estos mitos no son más que metáforas prolongadas, alegorías, fantasías poéticas. Platón comenzó siendo poeta y en todo caso permaneció siendo poeta toda su vida. Un mito, tomo uno al azar, por ejemplo, uno que aparece en el Fedro sobre la historia de unos hombres que, al escuchar cantar a las musas, se olvidaron de beber y de comer y fueron transformados en cigarras. Un mito de este género, y hay muchos del mismo tipo, evidentemente no es más que una fantasía del poeta. Por lo demás, Platón lo cuenta en un tono algo jovial. Pero hay mitos en los que el tono es completamente diferente, mitos graves, solemnes, que comienzan incluso en ocasiones con un tono de misterio. No es raro que Platón ponga estos mitos, que generalmente son un tanto largos, en boca de algún extranjero, especialmente de algún oriental o de un filósofo pitagórico. Por ejemplo, Diotima de Mantinea, el armenio, Timeo, pues el Timeo tiene una forma mítica, quien era un filósofo pitagórico. Esto en cuanto a la forma exterior de los mitos. En lo que concierne a su contenido, en pocas palabras, es siempre el mismo. Siempre se trata del alma, ya sea el alma humana, el alma del mundo, el alma universal, y siempre se trata de Dios o de los dioses, en sentido platónico. Tienen que ver con el alma de Dios y también, como consecuencia directa de lo anterior, con el devenir, el cambio. Tratan de explicaciones de cosas que tenemos frente a nuestros ojos, cosas físicas. Esto es porque el cambio se explica por el alma humana, por el alma universal, por Dios. Dios y el alma son principios de movimiento y de generación para Platón. Hemos discutido mucho, señores, sobre el valor y el sentido de estos mitos. Sin embargo, en general se ha convenido considerarlos como secundarios en la filosofía platónica. Para algunos, todos estos mitos eran pura fantasía. Para otros, y parece que estos están muy cerca de la verdad, los mitos eran algo aparte de la dialéctica platónica que es la ciencia misma, algo que concierne a la opinión. Son exposiciones de Platón sobre el orden, sobre la manera en la que debe representarse el proceso de generación de las cosas. Este proceso no puede corresponder a la estructura dialéctica, ya que ésta no conduce más que a las ideas, es decir, a lo eterno, pero sí puede corresponder a la forma de una historia, a la forma mítica. Así, son estas historias las que Platón nos cuenta en los mitos. Resumiendo, las opiniones eran diversas, no hay acuerdo sobre el sentido y el valor de estos mitos.
pero sí un consenso en torno a considerar los secundarios y, sobre todo, y en este punto hay acuerdo, en torno a la consideración de que estos mitos, estas teorías del alma y de Dios, de la psique y del teos, son contemporáneos de la teoría de las ideas, como dos cosas que en Platón avanzan siempre de forma paralela. Las cosas han cambiado completamente desde hace algunos años, unos 5 años, desde el trabajo de M. Lutosławski sobre la lógica de Platón. Este filósofo, utilizando además numerosos trabajos ya existentes, aplicó a la filosofía de Platón el método conocido como estilométrico de manera mucho más rigurosa que lo que se había hecho hasta hoy. Ustedes saben que el orden de composición de los diálogos de Platón es casi desconocido, salvo por algunos de ellos que podemos situar de forma más o menos precisa dentro de su obra. En el caso de los demás diálogos nos limitamos a conjeturas, y en efecto cualquier clasificación propuesta resulta muy similar a una petición de principio, dado que no podemos clasificarlos más que según una hipótesis hecha ciertamente a priori sobre la evolución misma de la filosofía platónica. Sin embargo, gracias al método estilométrico hemos podido lograr una clasificación objetiva y probablemente casi definitiva de los diálogos de Platón. Hemos podido lograr la reconstrucción de su orden cronológico. Este método consiste en considerar lo que podríamos llamar, usando una expresión algo familiar, los tics del escritor. Todo escritor, al igual que todo orador, tiene sus tics, es decir, hay ciertas expresiones, ciertos términos, ciertos juegos de palabras que repiten fácilmente, y la observación muestra que estas repeticiones de palabras, de frases armadas, de partículas, sobre todo si se trata de un autor griego, pues ya conocen ustedes el papel de las partículas en el griego, varían según las diferentes épocas de la vida de un orador o de un escritor. Entonces, si hacemos un estudio estadístico comparativo y relativo, tomando siempre en cuenta la extensión de los diálogos, el número de repeticiones de ciertas expresiones y comparando entre sí los distintos resultados, verán cómo es posible distinguir en la obra de un escritor diferentes periodos correspondientes a diferentes variedades estilísticas. Aplicando este método con gran ingenio y paciencia a los diálogos de Platón, el autor confirmó de entrada, para el caso de aquellos diálogos cuya ubicación dentro del conjunto de la obra conocemos con plena o aproximada exactitud, lo que sabíamos ya, cosa que constituye la prueba, la garantía de la veracidad o del valor del método estilométrico. Pero, en el caso de los demás diálogos, este método nos ha llevado a situar muchos de ellos de forma muy novedosa, arrojando una nueva luz, iluminando intensamente la trayectoria y la evolución del pensamiento platónico. Voy a resumir brevemente, en 2 palabras, dicha clasificación. Para empezar, los diálogos socráticos. Todo el mundo está de acuerdo en este punto, donde no hay rastro todavía de las teorías de las ideas. Luego, los diálogos que contienen el esbozo de esta teoría. Crátilo, el banquete, el Fedón, donde esta teoría se encuentra suficientemente clara. Finalmente, los diálogos donde la teoría de las ideas está expuesta con toda precisión, con toda claridad, y que marcan el apogeo de la doctrina platónica, la República, el Fedro, el cual habría que situar después de la República, puesto que aparentemente en el Fedro se perfila ya algo diferente. Pero después de estos diálogos vienen otros que marcan un periodo crítico en el pensamiento de Platón, el Teeteto, el Parménides, los cuales nunca antes habíamos siquiera pensado situar en este periodo y que por tanto resultaban muy difíciles de comprender, tanto que algunos incluso dudaban de su autenticidad. A continuación, los diálogos de transición, y no obstante bastante claros en el nuevo orden de ideas, el Fedro, el Sofista, por último, lo que caracteriza con claridad la fase última del pensamiento platónico, el Timeo, los fragmentos del Critias y las leyes, lo que distingue a este último periodo. Según M. Lutosławski, sería así el abandono de la teoría de las ideas, al menos en su forma original. Platón llegó a la concepción de ideas eternas, independientes, subsistentes por sí mismas en el mundo inteligible. En el último periodo, en sus últimos diálogos, habría comprendido que las ideas no pueden subsistir por sí mismas, lo que habría entonces pasado a primer plano, lo que sería la existencia misma para él, serían las dos cosas de las que justo hemos hablado, los dos términos que forman la materia misma del mundo inteligible, psique y teos, el alma y Dios. Las ideas, en esta segunda vertiente filosófica, no serían más que modalidades de la inteligencia divina y de la inteligencia humana. Así, en su última fase, abandonando o modificando profundamente la teoría de las ideas, Platón pondría al alma y a Dios en primer plano, erigiéndolos en realidad verdadera y absoluta.
Señores, no creo que sea necesario ir tan lejos. Sí considero necesario conservar la clasificación de Lutosławski de los diálogos de Platón. Sin duda, contiene elementos dudosos, pero en general parece estar bien establecida. Es ciertamente en este orden que los diálogos de Platón fueron compuestos, pero en lo que concierne a las conclusiones de Lutosławski es preciso tener varias reservas, y la principal es la referente al supuesto abandono por parte de Platón de la teoría de las ideas. Considerar la teoría de las ideas como un mero incidente en la filosofía platónica es evidentemente una gran exageración. No podríamos así comprender a Aristóteles, no podríamos comprender que él, quien evidentemente conocía a Platón, tanto su última filosofía como la primera, no nos hubiera dicho nada sobre esta vertiente del platonismo y que hubiera considerado la filosofía platónica en su totalidad conforme con la teoría de las ideas. Agrego que comprenderíamos incluso menos a Plotino, porque si Platón hubiera dicho que las ideas son representaciones de Dios, que las ideas existen en Dios, Plotino, que buscaba justamente un vínculo entre las ideas y la divinidad y que quería permanecer lo más fiel posible a Platón, habría evidentemente aceptado esta opinión. En cambio, su filosofía dice completamente otra cosa, y concebía las ideas, lo inteligible, los noeta, como proyecciones, como disminuciones de la unidad divina. Así pues, no podemos ir tan lejos, no es posible aceptar esta interpretación del platonismo hasta ese punto. Sin embargo, hay algo que sí debemos conservar. A partir de cierto momento, una vez formulada la teoría de las ideas, la atención de Platón parece desviarse de las ideas para abordar nuevos problemas, como si esta teoría lo hubiera conducido a un impasse del que hubiera querido salir a toda costa. ¿Cuál es este impasse? Es evidente, señores, que la gran dificultad consiste, una vez habiendo ascendido del mundo de las cosas que ocurren hacia el mundo de las ideas eternas, en volver de ahí. Si entendemos las cosas que ocurren, el devenir, el cambio, en términos de ideas eternas, ya está, nos encontramos así en lo eterno. ¿Qué razón hay para salir de ahí y por qué tener otra cosa además de las ideas? El verdadero problema, tal como debió planteársele a Platón, es cómo sigue. La cuestión no consistía en saber por qué hay ideas, como lo creen o parecen creerlo algunos de los nuevos intérpretes de Platón. Por lo tanto, el problema no era cómo suponer un Dios o una inteligencia en la que estuvieran las ideas. No, el problema consistía en saber por qué hay cosas, por qué hay algo más que las ideas. Sin embargo, señores, y termino aquí por donde comencé, la solución a este problema la encontramos, o más bien encontramos su preámbulo, en el pasaje del Timeo que leímos hace unos momentos. ¿Cuál es el problema? Nos encontramos en lo eterno y no hay ninguna razón para salir de ahí. La eternidad se basa a sí misma. ¿Por qué hay entonces cosas que cambian? El problema se resolvería, o por lo menos solo tendríamos que hacer un mínimo de sacrificio, sin grandes concesiones lógicas, si pudiéramos establecer lo siguiente: que una vez planteada la eternidad, por el hecho mismo de plantearla, planteamos al mismo tiempo y de manera necesaria algo que está implicado ahí, contenido ahí, tal y como la moneda está contenida en el lingote de oro, algo como los centavitos de la eternidad. ¿Qué es la eternidad tal y como Platón la concibe? Es algo simple, pues todas las ideas están como enlazadas en torno a la idea del bien. Es algo contenido en sí mismo, algo que no cambia, algo absoluto y perfectamente inteligible. Ahora, pensemos en algo que se aproxima a eso lo más posible, cual tangente, como diría un matemático, algo que sea a esa idea lo que la cantidad que se aproxima es a su límite. ¿Cómo lo representaríamos? Pensemos en una esfera que gira sobre sí misma. Pensemos que la totalidad de las cosas que cambian son una esfera que gira sobre sí misma y lo hace con regularidad, que gira conforme a los números. Tendremos un movimiento perpetuo, es cierto, y sin embargo también la inmovilidad, la inmutabilidad, puesto que la esfera que gira sobre sí misma siempre es ella misma, ocupando siempre el mismo lugar. Si consideramos todas las partes, éstas se mueven, pero si consideramos el todo, es inmóvil, está contenido en sí mismo y es uno. Tiene una cierta unidad y es lo que más se parece a lo inteligible, puesto que se mueve conforme a los números, y el número, la ciencia matemática para Platón, es lo más cercano a lo inteligible.
Entonces, al formular las ideas y la idea del bien y el enlazamiento de todas las cosas eternas en ella misma y en la eternidad, tendríamos algo que se le aproxima mucho, una esfera que gira sobre sí misma y con regularidad y conforme a los números. Esto será el tiempo. El movimiento de la esfera es el tiempo. Una vez ahí, el movimiento de la esfera puede ser comunicado poco a poco, cada vez más y más abajo. Tendremos así todos los cambios, tendremos así el mundo del devenir que habrá sido dado, en efecto, por el solo hecho de que el mundo de la eternidad lo está. Acabo de formular una solución que en realidad es mucho más la de Aristóteles que la de Platón. Veremos en la próxima lección, cuando estudiemos la teoría del tiempo según Aristóteles, que es así como hay que entenderla. Pero todo lo esencial de esta teoría del tiempo, al menos todos sus elementos, se encuentran en el pasaje del Timeo que leímos hace un momento. Ahí se encuentran todos con algo adicional, y es justo eso adicional lo que Aristóteles eliminó y lo que da a su teoría su razón de ser y la hace superior. Están todos los elementos y además el alma del mundo, la cual Aristóteles rechaza y no obstante hace como si la aceptara. El alma del mundo o el demiurgo, el dios artista, coordinador del mundo, es algo que Aristóteles no conservará más. El dios de Aristóteles no es para nada el demiurgo, es el pensamiento del pensamiento. Así pues, Aristóteles se limita a suprimir el elemento propiamente mítico. ¿Por qué y cómo lo hace? Lo hace porque vio claramente lo que Platón vio solamente de forma confusa. Aristóteles nos ha dado, más allá de Platón, una teoría de la causalidad, y lo esencial de dicha teoría de la causalidad, tal y como lo veremos, es la idea de que el efecto está implicado en la causa, la idea de que el efecto es la causa reducida, una disminución de la causa. Al plantear la causa se plantea implícitamente el efecto como una disminución de la causa. En consecuencia, si uno acepta la teoría de la causalidad de Aristóteles, la derivación de lo sensible en relación con lo inteligible se explica fácilmente, precisamente gracias a esta teoría. Esta teoría no está en Platón. Él creyó que debía añadir a los elementos que acabamos de enumerar un teos, un demiurgo, un dios coordinador de las cosas, un dios que fuera la causa. Nunca se elevó a una concepción suficientemente abstracta de la causalidad como para imaginarse la duración, el devenir, el tiempo, todo aquello como algo que surgiera necesariamente de la eternidad, una vez que ésta ha sido planteada. Vemos entonces que aquí hay algo, no de menos sino de más, comparado con Aristóteles, y que este algo adicional es lo que constituye el carácter mítico y por lo tanto inferior de la doctrina platónica en este punto. En la próxima sesión abordaremos la teoría del tiempo en Aristóteles y veremos que ilumina varios puntos de la teoría de Platón, tal y como se puede prever según lo que hoy hemos expuesto.